Segunda Guerra Mundial tuvo lugar entre 1939 y 1945 y fue el conflicto más sangriento de la historia de la humanidad. Dividió la mayor parte de las naciones del mundo. Para conocer sobre esta terrible guerra, empecemos con los antecedentes. Después de la Primera Guerra Mundial, ocurrida entre 1914 y 1918, ocurrieron graves crisis económicas durante los años 20. En esa época, comenzó a surgir en Europa un sentimiento nacionalista muy agresivo y fuerte, en especial entre la élite y la población de las potencias derrotadas durante la Primera Guerra Mundial. El sentimiento predominante entre estos grupos ultranacionalistas era el deseo de poder revertir los términos del Tratado de Versalles, en el cual muchos consideraron que fue una humillación. Países como Alemania e Italia sentían que debían reafirmar su dominio sobre Europa y Alemania, ya que en el periodo entre guerras se sufrió el ascenso al poder de Adolf Hitler, un líder nacionalista que tenía ideas antisemíticas que prometió al pueblo alemán poder recuperar su gloria pasada. Ya que conocemos los antecedentes, pasemos al desarrollo de la Gran Guerra. En julio de 1941, los japoneses enviaron tropas al sudeste asiático. Esto amenazó los intereses británicos en la zona e hizo que Estados Unidos y Gran Bretaña establecieran un embargo de petróleo contra Japón. En represalia, los japoneses lanzaron un ataque devastador contra la flota del Pacífico de la Armada estadounidense en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Atrayendo a Estados Unidos a la guerra, la potencia americana había tratado de mantenerse neutral y fuera de este conflicto, hasta ese momento. En los días siguientes, los japoneses invadieron las colonias europeas del este de Asia, incluidos los territorios de Malaya, Singapur y Birmania. Su objetivo era crear un perímetro fortificado alrededor de un Japón autosuficiente. Después de ello, pasamos a la invasión alemana a la Unión Soviética. En 1941, Hitler rompió el pacto de no agresión que había acordado con Joseph Stalin y que había permitido la neutralidad de la Unión Soviética. Este pacto le permitió a Alemania anexarse territorios de Checoslovaquia y Polonia sin mayor resistencia. Sin embargo, Hitler envió a su ejército a invadir el territorio de los estados bálticos y sitiar la ciudad de Leningrado. En su marcha hacia Moscú, el ejército nazi tomó a Kiev y continuó su avance hacia Moscú. El ejército aumentó su resistencia y lanzó una contraofensiva que le permitió expulsar a los nazis de Moscú y así poder recuperar los territorios que habían perdido. En mayo de 1943, el avance contra Italia por parte de los aliados obtuvieron la victoria en el norte de África. Su ejército avanzó desde el este y el oeste, uniéndose así cerca de Túnez y provocando la rendición de 250.000 soldados alemanes e italianos. Se propusieron expulsar a las potencias del eje de Europa. La invasión de Sicilia tuvo lugar en junio de 1943 y condujo a la defensión y expulsión del líder fascista italiano Benito Mussolini a finales de ese mes. Esta victoria hizo que Italia se rindiera. El 3 de septiembre se firmó un armisticio, pero los combates en el país continuaron. Debido a la postguerra, surgieron gobiernos totalitarios que fueron la causa de una gran agitación política y social. Estos regímenes se caracterizan por tener un núcleo limitado que controlan todo el poder político y este a su vez se extiende a todos los ámbitos de la vida humana. Nadie lo supera en su abolición de las libertades individuales. De hecho, en una sociedad totalitaria nadie es libre de ejercer estas libertades, ni siquiera los miembros más poderosos del partido.
Los sistemas totalitarios más importantes de la historia son el comunismo soviético y el nacionalismo alemán. El primero fue el original, el más largo y reproducido con mayor frecuencia en el mundo. El segundo alcanzó un nivel de violencia prácticamente sin precedentes en la historia. Además, estos dos, hubo muchos otros regímenes cuya inclusión en la categoría totalitaria puede argumentarse razonablemente a favor. Algunos, como el régimen de Mao Zedong en China o el régimen de Benito Mussolini en Italia, tendrán más sentido. Otros, como este último en el mundo islámico, son más complejos. Los gobiernos totalitarios influyeron de tal manera después de la Segunda Guerra Mundial. La guerra no solo se libró por el control de territorio, ambos bandos representaban maneras muy distintas de entender el mundo. Los países europeos del eje, Alemania e Italia, estaban gobernados por dictadores autoritarios que impusieron sus propios regímenes autoritarios, el nazismo alemán y el fascismo italiano. En este conflicto militar global, el más grande de la historia, se enfrentaron dos bandos: los aliados, conformados por Francia, Polonia, Reino Unido, la Unión Soviética, China y Estados Unidos, y las potencias del eje, conformado por Alemania, el Imperio de Japón y el Reino de Italia, y comenzando con la invasión de Hitler a Polonia en 1939. Algunos de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial fueron Winston Churchill, Adolf Hitler, Stanley, Franklin, Roosevelt, Benito Mussolini y Hirohito. Por supuesto que México tuvo un papel en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué fue lo que hizo exactamente? Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, el general Manuel Ávila Camacho, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, señaló que existía el compromiso moral de coadyuvar al triunfo común contra las dictaduras nazifascistas. El envío de tropas al Teatro del Pacífico ratificaría la posición de nuestra nación para tomar la resolución que exigía el honor de la patria, defendiendo así los valores supremos de la libertad y respeto entre las naciones. El envío de tropas al Teatro del Pacífico ratificaría la posición de nuestra nación para tomar la resolución que exigía el honor de la patria, defendiendo así a los valores supremos de libertad y respeto entre las naciones. El personal fue seleccionado de entre pilotos y mecánicos de la Fuerza Aérea, del Estado Mayor, del Cuerpo Médico y de Comunicaciones del Ejército, así como de personal civil habilitado como armeros de materiales de guerra. El día 29 de diciembre de 1944, el Senado de la República autorizó al presidente de la República el envío de tropas a ultramar, decidiendo el gobierno de México que sus fuerzas participaran en la liberación de Filipinas. La guerra finaliza el 9 de agosto de 1945. Estados Unidos lanza una bomba atómica en Nagasaki 2 de septiembre de 1945. Japón, habiendo acordado en principio la rendición incondicional el 14 de agosto de 1945, se rinde formalmente y finaliza la Segunda Guerra Mundial.